Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos turcos y dramas de telenovela que tanto nos gustan. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy, porque vamos a hablar de un tema que estoy segura, ha estado en la mente de muchísimos de ustedes, especialmente aquellos que amamos las series turcas y más específicamente a una pareja que nos robó el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hoy vamos a sumergirnos en el misterio que rodea su relación, su posible reconciliación y todas las pistas que hemos estado recopilando para intentar descifrar la verdad. Durante meses hemos visto rumores, especulaciones, fotos borrosas y comentarios ambiguos que nos han hecho preguntarnos, ¿están juntos de nuevo? ¿Siguen siendo amigos? ¿O simplemente están manteniendo una cordialidad profesional? La verdad es que el misterio ha sido tan denso que hasta los detectives más experimentados de Hollywood tendrían dificultades para resolverlo. Pero no teman, porque hoy vamos a analizarlo todo, desde los gestos más sutiles hasta las declaraciones más reveladoras, para intentar desentrañar la verdad detrás de esta posible reconciliación. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rápido. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando los entresijos de las relaciones de las celebridades turcas y si quieren estar al tanto de todas las novedades y chismecitos del mundo del espectáculo, por favor, suscríbanse al canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre traeremos información fresca, análisis profundos y, por supuesto, mucho entretenimiento. Ahora sí vamos a hablar de Hande y Kerem. Vamos a empezar poniendo un poco de contexto para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia de esta pareja. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante la filmación de la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países de Latinoamérica. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, catapultándolos a la fama internacional y, como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad comenzó a difuminarse. Los fanáticos embelesados con la pareja en pantalla, no tardaron en notar la conexión especial que existía entre Hande y Kerem fuera del set. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y efectivamente, después de meses de especulaciones y rumores, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un momento de alegría para todos los que amamos la serie y a sus personajes, Eda y Serkan. Verlos juntos, felices y enamorados, era como un sueño hecho realidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Compartían fotos y vídeos juntos en redes sociales, asistían a eventos públicos tomados de la mano y se dedicaban mensajes cariñosos que derretían corazones. Parecía que su amor era indestructible, un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen finales felices. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de problemas en la relación. Se decía que sus apretadas agendas laborales, la presión mediática y las diferencias personales estaban pasando factura. Los fanáticos preocupados empezaron a notar que las fotos juntos eran menos frecuentes, los mensajes cariñosos más esporádicos y las apariciones públicas más distanciadas. Y finalmente la noticia que nadie quería escuchar llegó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia fue un shock para muchos. Algunos se negaban a creerlo, otros esperaban que fuera solo un rumor, pero lamentablemente, la confirmación llegó por parte de fuentes cercanas a la pareja. La tristeza invadió las redes sociales y los foros de fans se llenaron de mensajes de desilusión y esperanza de una posible reconciliación. Pero por un tiempo, todo quedó en silencio. Hande y Kerem siguieron caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque a pesar de la ruptura, los rumores de una posible reconciliación nunca desaparecieron por completo. De hecho, en los últimos meses han resurgido con más fuerza que nunca, alimentados por una serie de pistas y señales que han hecho que los fanáticos vuelvan a ilusionarse con la idea de verlos juntos de nuevo. Una de las primeras pistas que encendió las alarmas fue una serie de comentarios y likes en redes sociales. Si bien es cierto que Hande y Kerem se siguen mutuamente en Instagram, algunos notaron que últimamente han estado interactuando más con las publicaciones del otro, dejando likes y comentarios sutiles pero significativos. Esto por supu. Esto podría ser simplemente una muestra de cordialidad y amistad,
pero para muchos, era una señal de que algo más estaba pasando. Otra pista que ha alimentado los rumores de reconciliación son las coincidencias en sus agendas y ubicaciones. En varias ocasiones, Andy y Kerem han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, ya sea en eventos públicos, restaurantes o incluso aeropuertos. Si bien esto podría ser simplemente una casualidad, algunos creen que es una prueba de que están pasando tiempo juntos en secreto, lejos de las cámaras y los paparazzi. Pero quizás la pista más reveladora de todas es el lenguaje corporal y las expresiones faciales de Andy y Kerem cuando son vistos juntos. En algunas fotos y vídeos que han circulado en redes sociales, se puede apreciar una conexión especial entre ellos, una mirada cómplice, una sonrisa sutil que sugiere que hay algo más que una simple amistad. Por supuesto, esto es subjetivo y podría ser simplemente una interpretación de los fanáticos, pero es innegable que hay algo en su interacción que llama la atención. Además de estas pistas concretas, también hay una serie de rumores y especulaciones que han contribuido a alimentar la idea de una posible reconciliación. Se dice que Andy y Kerem han estado hablando en privado, que han estado trabajando en proyectos profesionales juntos y que incluso han estado pasando tiempo con amigos en común. Por supuesto, estos rumores no están confirmados, pero la simple posibilidad de que sean ciertos es suficiente para mantener viva la esperanza de los fanáticos. Pero ¿cuáles podrían ser las razones detrás de esta posible reconciliación? ¿Qué ha cambiado desde su ruptura? Es difícil saberlo con certeza, pero podemos especular sobre algunas posibles explicaciones. En primer lugar, es posible que Andy y Kerem hayan necesitado tiempo para crecer y madurar individualmente. Quizás la presión mediática y la intensidad de su relación en el pasado fueron demasiado para ellos, y necesitaban un tiempo a solas para reencontrarse consigo mismos y definir sus prioridades. En segundo lugar, es posible que Andy y Kerem hayan aprendido de sus errores y hayan encontrado una manera de comunicarse y relacionarse de manera más efectiva. Quizás han trabajado en sus diferencias y han encontrado un terreno común para construir una relación más sólida y duradera. En tercer lugar, es posible que Andy y Kerem simplemente se hayan dado cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. A veces el amor es más fuerte que cualquier obstáculo, y es posible que hayan llegado a la conclusión de que su felicidad está en estar juntos, a pesar de los desafíos y las dificultades. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones. La verdad es que solo Andy y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos. Pero lo que sí es cierto es que la esperanza de una reconciliación sigue viva, y los fanáticos de todo el mundo están esperando ansiosamente una confirmación oficial. Ahora vamos a analizar algunos ejemplos concretos de las pistas que hemos estado mencionando. Empecemos con las interacciones en redes sociales. Hace algunas semanas, Andy publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que aparecía luciendo un elegante vestido negro. Kerem discretamente le dio like a la foto. Esto por sí solo no significaría mucho, pero lo que llamó la atención es que Kerem no suele dar like a muchas fotos de Andy, lo que hizo que este gesto en particular fuera significativo. Otro ejemplo es un comentario que Andy dejó en una publicación de Kerem. Kerem había compartido una foto de él mismo durante un viaje de trabajo, y Andy comentó con un emoji de un corazón. Si bien es cierto que Andy suele dejar emojis en las publicaciones de sus amigos, el hecho de que haya usado un corazón en la publicación de Kerem fue interpretado por muchos como una señal de afecto. En cuanto a las coincidencias en sus agendas y ubicaciones, hay un ejemplo particularmente interesante. Hace algunos meses, Andy y Kerem fueron vistos en el mismo hotel en Londres al mismo tiempo. Si bien es cierto que ambos estaban en Londres por motivos de trabajo, el hecho de que se hayan hospedado en el mismo hotel fue considerado por muchos como una prueba de que estaban pasando tiempo juntos en secreto. Y por último, en cuanto al lenguaje corporal y las expresiones faciales, hay una foto que ha circulado ampliamente en redes sociales en la que Andy y Kerem aparecen hablando en un evento público. En la foto se puede ver a Andy sonriendo mientras mira a Kerem, y a Kerem devolviéndole la mirada con una expresión cariñosa. La foto es borrosa y no muy clara, pero es innegable que hay algo en su interacción que sugiere una conexión especial. Pero no todo son pistas y señales positivas. También hay algunas razones para ser cautelosos y no dejarse llevar demasiado por la ilusión de una reconciliación. En primer lugar, es importante recordar que Andy y Kerem son personas privadas que tienen derecho a mantener su vida personal fuera del ojo público. Es posible que estén siendo amigables y cordiales el uno con el otro sin que eso signifique necesariamente que están juntos de nuevo.
En segundo lugar, es posible que Hande y Kerem estén conscientes de la expectación que genera su relación y estén jugando con los fanáticos para generar interés y mantener su relevancia mediática. Esto no sería nada nuevo en el mundo del espectáculo, y es importante no caer en la trampa de creer todo lo que vemos. En tercer lugar, es posible que Hande y Kerem hayan intentado reconciliarse en el pasado y no haya funcionado. A veces las relaciones terminan por una razón, y es importante respetar las decisiones de las personas y no insistir en algo que no está destinado a ser. En resumen, la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin es compleja y llena de matices. Hay pistas y señales que sugieren una posible reconciliación, pero también hay razones para ser cautelosos y no dejarse llevar demasiado por la ilusión. La verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente está pasando entre ellos, y solo el tiempo dirá si su historia de amor tendrá un final feliz. Hemos recorrido un camino largo analizando cada detalle, cada rumor y cada pista que nos ha llevado a especular sobre una posible reconciliación entre Hande y Kerem. Recapitulando, hemos hablado de cómo su relación nació en el set de Senkalkam, del amor que surgió entre ellos y que conquistó a millones de fans en todo el mundo, de su dolorosa ruptura y sobre todo, de las esperanzas renovadas que han surgido en los últimos meses gracias a pequeños gestos, coincidencias y miradas que han hecho que volvamos a soñar con verlos juntos de nuevo. Pero como hemos dicho, es crucial mantener la objetividad. Si bien es emocionante dejarnos llevar por la ilusión y el deseo de verlos felices, también debemos ser conscientes de que son personas reales con vidas privadas y que la decisión final de estar juntos o no depende exclusivamente de ellos. La realidad es que al final del día, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Si su destino es estar juntos, entonces celebremos su amor. Y si no, respetemos su decisión y sigamos apoyando sus carreras individuales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este análisis profundo y lleno de especulaciones. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por estas parejas que nos roban el corazón. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Qué pistas les parecen más convincentes? ¿Qué les gustaría ver en el futuro para esta pareja? Dejen sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de Hande y Kerem y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre traeremos contenido fresco, análisis profundos y mucho chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.